Bienvenidos, hoy quiero compartir con ustedes el proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a desarrollar parte de la jurisprudencia emitida por la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre una sentencia vinculada a los derechos de los pueblos indígenas. Esto en el marco de la Cátedra del Seminario de Derecho Constitucional y Convencional, a cargo de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como parte del programa CICROL de IDH. Quien habla, soy Jorge Zúñiga Escalante, soy actualmente abogado litigante, docente asociado de la Academia de la Magistratura, profesor a tiempo parcial de la Unidad de Posgrado de la Universidad Peruana del Norte y además profesor invitado de la Universidad Internacional del Ecuador. Mi experiencia se ha desarrollado en gran medida en el ámbito procesal penal y constitucional. Y en mérito al programa asumido y nuestro compromiso de voluntariado para poder desarrollar la actividad académica vinculada con la exposición de la sentencia en mención, hoy vamos a desarrollar el caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, Operación Génesis versus Colombia. El caso versa, como vamos a explicar a continuación, sobre la responsabilidad o sobre la presunta responsabilidad del Estado, ¿no?, respecto a la violación de diversos derechos humanos en el marco de la Operación Génesis. Es importante contextualizar un poco lo que ocurre en el marco de ello en el año 1997. En el marco del año 1997, incluso si nosotros revisamos un poco de historia, esto es posterior a la generación Pablo Escobar en Colombia. Recordemos que una vez que el cartel de Medellín cae como consecuencia de la muerte de Pablo Escobar y se instala el cartel de Cali, previo a la instalación del cartel de Cali, el cartel de Medellín propició la creación de equipos paramilitares. Los equipos paramilitares eran una suerte de un contingente que, si bien es cierto, resultaba, como bien se colige su nombre, una fuerza paralela al Estado, perseguía en cierta medida, por lo menos en apariencia, los fines que tenía el Estado. Por lo cual, en el marco de la Operación Génesis, como se conoce, aquella operación que estuvo destinada a combatir y neutralizar el Frente 57 de las FARC, y en el marco de ello liberar a 10 infantes de Marina, pretendían realizar la Operación Cacarica, que tenía en concreto 5 puntos, y cuya labor era liberar estos 5 puntos. Y se llevaría a cabo entre el 24 y el 27 de febrero del año 1997, en el área del General Río Salaki y Río Truando, que es una zona que además es cercana a los territorios de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, del cual a su vez toma su nombre el presente caso, departamento del Choco. Lo particular es que, además de haber generado el desplazamiento, porque hay una posesión y un desalojo, una suerte de disposición territorial de las personas afrodescendientes que vivían en la zona de la ribera del Cacarica, o de la cuenca del Cacarica, el caso emblemático que se destaca, por decirlo menos, con respecto a este caso, es el caso de la muerte de Mariano López Mena en el caserino Bijao, pero cuyo cuerpo recién fue hallado 10 años después, esto es en febrero del año 2007. Marino López era afrodescendiente y fue apresado indebidamente en esta operación conjunta entre el Estado colombiano y el grupo de paramilitares en el marco de esta operación Génesis, y luego de ser torturado fue decapitado y, según se denuncia en este caso a la comisión, se habría incluso jugado fútbol con la cabeza de este para luego desaparecerlo. En tanto y en cuanto, por la condición de afrodescendiente, se les indicaba como ser parte de las FARC, que finalmente eran el grupo de oposición que atacaba, en este caso el grupo paramilitar, junto con el Estado. En esa línea, estos son los hechos sobre los cuales verse el caso. Cabe señalar además que en paralelo hay un caso previo a la Operación Génesis que tiene ya un reconocimiento sobre algunos hechos vinculados con la Operación Génesis en general, pero no respecto a Marino López Mena en concreto y en específico a los desplazamientos de los afrodescendientes de la ribera del Cacarica. Vista la presentación del caso, es de advertir que la competencia del Estado colombiano, a la luz de lo que se ha recogido en la sentencia y que finalmente también vincula en todo caso al Estado, es que Colombia es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos desde el 31 de julio de 1973, reconociendo además la competencia de la Corte el 21 de junio de 1985, y adicionalmente
tomando en cuenta los hechos objeto de investigación en el presente proceso, es de advertir que el 2 de diciembre de 1998, Colombia también ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Una vez que hemos descrito los hechos, vamos a recoger a continuación los hechos que fueron probados luego del proceso y que finalmente da por sentados, por ciertos, la propia sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer hecho que se da por sentado es que en la cuenca del río Cacarica se produjeron actos de colaboración entre los integrantes de la fuerza pública que ejecutaron la Operación Génesis y las unidades paramilitares. Es de advertir que aquí el Estado tenía inicialmente la negación de la existencia de esta operación, señalando que, todo lo contrario, estos más bien habrían realizado actos de control respecto a estas unidades paramilitares. Sin embargo, en las versiones obtenidas en el marco del proceso se pudo corroborar que en 4 de los 5 puntos donde se realizó este operativo, también se había tenido presencia y se había visualizado miembros de grupos paramilitares, lo que pondría en evidencia que, contrario censo a lo advertido por el Estado, habían trabajado o habían desarrollado este operativo de manera conjunta. Por lo cual se entendía que este operativo hubiera sido imposible de llevarse a cabo sin la participación de los paramilitares o, además, sin la participación del Estado. Esto es porque el Estado inicialmente niega la ejecución respecto a la víctima inicial y a los desplazados, en tanto y en cuanto señala que los desplazamientos y la víctima del presente caso son como consecuencia de los grupos paramilitares existentes en la zona. Sin embargo, la Corte arriba a la conclusión que existió esta colaboración entre las fuerzas integrantes de la fuerza pública del Estado y las unidades paramilitares. El segundo elemento es ya lo señalado, los actos de crueldad y vejación que sufrió el señor Marino López Mena en el poblado de Bijao, por lo cual se da por acreditado los actos crueles, inhumanos y degradantes que fue sometido Mariano López Mena en el poblado de Bijao. Esto es, la tortura, la vejación y la posterior decapitación que se produce, entre otras cosas, con los cuales, nuevamente, se concluye que el Estado participa o cuanto menos autoriza de modo alguno que los grupos paramilitares ejecuten este tipo de medidas, facilitándoles las incursiones a las comunidades del Cacarica, lo que permite este tipo de actos. Luego, también en esa misma línea, prevé y se le atribuye la responsabilidad del Estado y se da como un hecho probado que los desplazamientos forzados que se dan como consecuencia o posterior al asesinato de Marino es que se producen como consecuencia de la acción tanto de los grupos paramilitares, pero que tienen como punto de partida la Operación Cacarica, que fue tolerada o que contó con la aquiescencia del Estado colombiano. Y es a partir de ello que se inician estos desplazamientos forzados. Luego, otro de los hechos probados es que el Estado colombiano no proporcionó las medidas de asistencia básica suficientes, puesto que, si bien es cierto, el Estado adoptó una serie de medidas, estas se encontraban limitadas en proporción con la cantidad de víctimas que fueron sometidas al desplazamiento. Esto es, el hacinamiento existente, alimentación, suministro, manejo de agua, la falta de adopción de materia de salud, fueron completamente incontrolables. Es más, se hace referencia que estas medidas resultaban para una capacidad mucho menor a la que realmente existía. Situación que además se ve agravada tomando en cuenta que del complejo número del total de los desplazados se agravaba respecto a 203, porque 203 del total de desplazados eran 203 niños y niñas. Y lo que además se agrava es que posteriormente 31 niños y niñas nacieron en condiciones de desplazamiento forzado, situación que, como veremos, tiene un impacto en las decisiones de la Corte respecto a esta decisión. Respecto a los derechos vulnerados, la Corte lo que termina por identificar es que, en principio, se ha vulnerado a partir de los hechos expuestos y probados los derechos a la integridad personal y a no ser desplazados forzosamente, ¿no? Dato importante porque, como veremos, esto se replica tanto respecto a la población afrodescendiente de la ribera o de la cuenca del río Cacarica, como respecto a los menores nacidos en esa línea. Derechos que además están vinculados con los derechos de circulación y residencia y que están reconocidos por los artículos 5.1 y 22.1 de la Convención Americana, concordados con el artículo 1.1 de la misma. Esto, como lo hemos indicado, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica, y que en aquella ocasión, durante la Operación Génesis, se encontraban presentes al momento de la incursión paramilitar con aquiescencia del Estado. Otro de los derechos vulnerados es el referido a la vida y a la integridad personal. Estos derechos, reconocidos en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, relacionado a su vez o vinculado, concordado con el artículo 1.1,
se genera en perjuicio del señor Mariano López Mena. Como habíamos indicado, fue juzgado, condenado de manera unilateral, arbitrariamente, y torturado y decapitado por parte de los grupos paramilitares con aquiescencia del Estado por su sola condición de ser afrodescendiente. Con lo cual se le atribuye así que se ha incumplido con las obligaciones del Estado de prevenir, proteger e investigar, materializándose así una violación al derecho a su integridad personal en perjuicio de este, pero también de sus familiares que privaron de la vida de esta persona. Luego tenemos, dentro de los derechos vulnerados, también el derecho a la integridad personal. Este derecho a la integridad personal, contemplado en el artículo 5 de la Convención Americana, guarda relación directa con los artículos 1.1 y 19 de este mismo instrumento internacional, en perjuicio concreto ya de los niños y niñas desplazados de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, así como de quienes nacieron en el marco de este desplazamiento, que como recordaremos eran 32 niños. Otro de los derechos vulnerados, y creo yo, como lo mencionaremos al final, de los más de mayor complejidad respecto a la restitución, es el derecho a la propiedad colectiva, contemplado en el artículo 21 de la Convención Americana, que guarda a su vez concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las comunidades afrodescendientes que fueron desplazadas de la cuenca del río Cacarica como consecuencia de la Operación Génesis ejecutada por los grupos paramilitares, pero también respecto a los miembros del Consejo Comunitario de las comunidades de la cuenca del río Cacarica. Recordemos que esta comunidad no solamente era una comunidad nominal, sino que tenía ya una estructura organizada y que finalmente de manera global fue desplazada. También se establece como derechos vulnerados el haber violado el derecho a las garantías judiciales y protección judicial contemplados y previstos en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana, concordado con el artículo 1.1 de la misma convención, en perjuicio de los familiares de Mariano López y de los miembros de las comunidades descendientes, afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río Cacarica y de su consejo comunitario. ¿Por qué? Porque obviamente si el Estado hubiera podido o hubiera ejecutado las garantías de administración de justicia, protección, sanción y la respectiva captura, detención, procesamiento y condena de las personas que habían ejecutado al señor Mariano López, probablemente se hubiera evitado que se mantenga la permanencia del daño afectado. Agotadas la identificación de los derechos violados dentro de las reparaciones que se ha previsto en el marco de esta sentencia, que finalmente buscan atacar la identificación, es de advertir como dato particular la complejidad de la identificación del listado de víctimas desplazadas. Había un debate previo en el marco de este proceso respecto a si la cantidad de los desplazados tenía que ser el número postulado por las partes o el registro oficial que había recogido el Estado colombiano. Sin embargo, ya siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana, se había previsto que la condición de desplazado es una condición fáctica y no una condición jurídica que requiere un registro previo, bajo determinadas condiciones. Es por ello que las reparaciones también guardan estrecha relación con ello. Porque, primero, entendiendo que la sentencia per se es un acto de reparación, se previó que en el plazo de 6 meses, a partir de la notificación de esta sentencia, el Estado publicase en el Diario Oficial Colombiano y en un diario de amplia cobertura nacional, por única vez, el resumen oficial de la sentencia. ¿No es cierto? Pero además, que la sentencia en su integridad debiera estar publicada de manera permanente por el plazo de 1 año en el sitio oficial web de las instituciones y órganos estatales colombianos. Asimismo, estableció la obligación por parte del Estado de que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional por las violaciones declaradas en esta sentencia. La forma y modo en la que se realizaría tendría que ser acordado previamente con los miembros integrantes de la comunidad de la cuenca del Cacarica, debiendo realizarse esta ceremonia de manera pública y con la presencia de las autoridades tanto del Estado como los miembros de la comunidad, lo que además debiera buscar ser comunicado masivamente a fin de poner en evidencia la afectación de estos derechos y un reconocimiento expreso de la violación de estos derechos por parte del Estado a modo de reparación del daño generado. Sin perjuicio de estas reparaciones, que tienen que ver básicamente con la identificación de la responsabilidad y que además, estimo yo, abonan a poder fortalecer el sistema de control de convencionalidad a fin de interiorizar la importancia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las decisiones internas o en la aplicación obligatoria por parte de los órganos estatales, se estableció también como otro tipo de reparaciones el brindar de manera gratuita el tratamiento adecuado y prioritario
previa manifestación de voluntad, esto es, de manera voluntaria, no podría obligarse a ninguno de los miembros de la Cuenca del Cacarica a que en el plazo de 6 meses a partir de la notificación de la sentencia y mientras sea necesario, sin solución de continuidad, sin límite temporal, incluida la provisión de medicamentos, a través de los servicios nacionales de salud, se les dé un tratamiento a las víctimas, tanto psicológico como emocional, sin importar los plazos que a nivel interno pudiera tener la legislación, buscando evitar cualquier tipo de obstáculos. Con lo cual se buscaba reparar no solamente el daño desde la perspectiva orgánica, estructural, jurídica, también se toma en cuenta la afectación, o en todo caso, la reparación a nivel emocional y psíquico. Finalmente, otra de las reparaciones que se establece es restituir el uso efectivo y la posesión de estos territorios. Decisión que, como veremos al final, no ha podido ser ejecutada por amplias razones, por ejemplo, la identificación del espacio territorial, la propia garantía de la seguridad de recursos respecto a este espacio, entre otros. Pero parte de las reparaciones ordenadas por la Corte era restituir el efectivo uso, goce y posesión de los territorios en la normativa de las comunidades afrodescendientes agrupadas en el Consejo Comunitario Cacarica. Esto es, restablecer el daño generado. Y luego también correspondía garantizar que las condiciones de los territorios, esto es, lo que se entregaba a la comunidad cacarica, se devolvía a la comunidad cacarica, sean espacios adecuados en términos de seguridad, de tal manera que no se pudiera volver a replicar este acto de desplazamiento que inicialmente se dio. Por lo cual el Estado debía enviar de manera periódica a estos territorios, una vez al mes por lo menos, a las comunidades de paz por el plazo de 5 años siguientes a la notificación de la sentencia. Esto para garantizar la restitución efectiva de los territorios desplazados de las comunidades cacarica. Esto, en lo particular, estimamos que es una decisión trascendental para la restitución efectiva de la vulneración a los derechos humanos. Sin embargo, como veremos más adelante, tiene sus propios bemoles en el procedimiento de su aplicación. De esa línea, en el marco de los puntos resolutivos, se estableció además que el Estado debería garantizar que se continúe utilizando los medios para identificar y continuar con las investigaciones que estuvieran abiertas para individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los hechos que propiciaron este caso. Esto es, la muerte de Luis Mena y así como los desplazamientos de las comunidades de Cacarica, de la cuenca del Cacarica, de tal manera que el Estado asumiera con celeridad la posibilidad de garantizar la administración de justicia respecto a dichos casos en concreto. Respecto al estado de supervisión del cumplimiento, vamos a advertir que esta sentencia tiene una resolución de supervisión del 20 de septiembre del 2016, donde por primera vez se verificó el cumplimiento o no, en el que se habrían dado en gran medida el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el marco de esta sentencia, salvo el caso concreto de la restitución de los territorios. Veremos más adelante por qué. Así, en noviembre del 2018 se llevó a cabo una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia en la sede propia de la CDH y finalmente ya en el marco general Colombia, mediante resolución 5674 del 10 de septiembre del 2015, creó el Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a las órdenes y recomendaciones de los órganos internacionales. ¿Esto por qué? Porque en lo particular, Colombia tiene una gran incidencia en este tipo de casos vinculados con comunidades campesinas, o andinas o afrodescendientes, similar a lo que ocurre en gran medida en Latinoamérica. Sin embargo, hay una especial incidencia en esta relación de grupos paramilitares y el Estado. Un caso, por ejemplo, es el propio caso Génesis, que tiene una sentencia previa sobre el caso Génesis en concreto. Es, como recordamos, el operativo que se realiza de manera conjunta entre el Estado y los grupos paramilitares para rescatar a 10 infantes de Marina. Finalmente, a modo de reflexiones, estimamos 2 reflexiones importantes. Primero, es ampliamente complejo y dificultoso el cumplimiento de medidas de restitución de tierras para reparar y proteger el derecho de propiedad colectiva. Uno de los derechos no restituidos en el caso concreto es justamente este. Es más, según los reportes que hemos podido indagar nosotros, al año 2017, solo en el caso de Nicaragua se había logrado. Y esto resulta razonable. Primero, por la estructura y los espacios territoriales. Segundo, por la identificación de hitos. En espacios tan complejos como puede ser la vegetación de la selva, resulta sumamente difícil establecer la limitación o los espacios de identificación donde podrían haberse desplegado las comunidades luego de haber sido desplazadas. Sin lugar a dudas, estimo yo que en la medida que podamos identificar hoy a una comunidad en un espacio territorial sería mucho más sencillo. Pero luego que ha sido desplazada, el pretender reincorporarla en un espacio tan agreste como puede ser la selva, sin lugar a dudas tiene complejidades no solamente jurídicas, sino también
fácticas y prácticas. Y el segundo elemento importante que estimamos reflexionar es sobre la aplicación del control de convencionalidad a nivel jurisdiccional, ¿no? Aquí uno de los elementos que se cuestionaba en el marco de ello y que se recogía también positivamente es cómo es que el Estado colombiano había recogido parte ya en el marco de la jurisdicción propia, la jurisdicción constitucional colombiana, muchas de las sentencias en las cuales ya había pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual había identificado ya ciertas prácticas institucionales negativas, por ejemplo, las actividades conjuntas de paramilitares y el Estado, por lo cual resultaba como un hecho cierto, como un hecho evidente, sin mayor requerimiento de prueba, lo que en principio, si bien es cierto, por ejemplo, abonaba decisiones como la que tenemos aquí, donde ya se da por sentado que la participación de los grupos paramilitares con el Estado colombiano era conjunta, o por lo menos con la quiesencia del Estado colombiano, esto era aplicable tanto para este tipo de sentencias como también en el marco de la jurisdicción interna, donde a partir de esta premisa que se daba como un hecho cierto, se terminaba definiendo la garantía de determinados derechos en favor de los ciudadanos colombianos. Muchísimas gracias y quiero agradecer a la profesora, la doctora Cuscaye Huarte Boluarte, de la Unidad de Posgrado de la Universidad de San Marcos, por esta iniciativa de la Cátedra Libre en el marco del Derecho Internacional de Derechos Humanos. Muchas gracias.